Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Derecho de Autor en la Industria Musical. Mi nombre es Ciro Pasa Cámara, soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca dar a conocer las normas jurídicas y principios fundamentales del derecho de autor para comprender su aplicación en las diferentes actividades de las industrias culturales y creativas en el Perú. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña la señora Nadia Armas Helves, quien es abogada por la Universidad Privada del Norte en Trujillo, con más de 7 años de experiencia en el sector público y con especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho de Autor y Derechos Conexos. Actualmente, ella se desempeña como Ejecutivo 2 en la Dirección de Derecho de Autor, a cargo del área de Sociedades de Gestión Colectiva. Antes de dejarlos con nuestra ponente, les expreso a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Nadia. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla. Más que todo, eh, va a ser me gustaría que sea más un conversatorio y un, un tema de no netamente conversar en aspectos legales, sino más en términos en que todos podamos entender y participar al respecto. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la industria musical y cómo es que el derecho de autor protege a los artistas, asimismo cómo se relacionan y cómo poder vivir de la música y al mismo tiempo contar con las herramientas suficientes y necesarias para que nosotros como dirección de derecho de autor podamos también eh, ayudarlos y cumplir con nuestra labor. No sé si todos me pueden escuchar correctamente, por favor. Sí, Nadia, se escuchó correctamente. Ya, perfecto. Eh, en este caso, se van a proyectar unas diapositivas a través de las cuales vamos a poder hablar y básicamente tocar aspectos de manera general hasta maneras específicas de la relación que tiene el derecho de autor con el derecho de los artistas en el ámbito musical y de esta industria que es tan importante. Voy a proyectar la, la, las diapositivas para que puedan ustedes acceder a las mismas. ¿Está bien? Me avisan por favor cuando se logren ver las diapositivas. Sí, todavía no se pueden ver, Nadia. A ver, estamos en el sistema. Eh, Parece que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Ya, ahora sí, perfecto. Ya se está Ahora sí. consiguiendo compartir la diapositiva. Perfecto, sí. Ahora sí, ya se ve. Listo, Listo, Nadia, se perfecto ve bien. entonces. Ahora, quiero indicarles que como estoy compartiendo la pantalla completa, no puedo estar pendiente de las dudas que tengan en el momento, pero para eso está la oportunidad de que en la exposición podamos conversar un poco más del tema y también van a saber sus dudas.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar del derecho de autor en la industria musical y es importante indicar que en esta videoconferencia es una actividad netamente académica y los comentarios que reflejan el punto de vista, ya sea de mi persona, no necesariamente son eh, la, el punto de vista de la institución de COPI como tal. El día de hoy vamos a hablar o hemos tratado de eh, repartir la exposición en 4 aspectos: conceptos generales, el derecho de autor en la industria musical, qué contratos se dan en este ámbito musical y el registro. Para entender cada uno de ellos, vamos a tocarlos de la manera más detallada y, como ya les explico, no necesariamente en un idioma muy técnico para que pueda ser entendido por todos nosotros, ya que esta videoconferencia es abierta al público en general. Como les indiqué, básicamente los aspectos generales, nosotros como Indecopi salvaguardamos a la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual tenemos tanto la propiedad industrial, eh, que dentro de las cuales encontramos a los signos distintivos y a las invenciones, pero también tenemos al derecho de autor y los derechos conexos. ¿Y qué protegen? Las obras del ingenio humano, ¿no? Ahora, ya, ¿qué es una obra? ¿No? ¿Qué es una obra? ¿Por qué se dice que es del ingenio humano? Porque básicamente viene de nuestro cerebro, es de nuestra propia inventiva, es de nuestra personalidad, plasma nuestra personalidad al momento en que nosotros la desarrollamos. Y más adelante vamos a ver por qué, la importancia de la misma y por qué es que nosotros la protegemos. Vamos a hablar de qué es el derecho de autor, ¿no? Muchas veces algunas personas piensan que el derecho de autor simplemente está eh, básicamente relacionado con autores de obras, por ejemplo, literarias, o que en, en muchas oportunidades no se tiene la idea de qué es lo que protege el derecho de autor o qué tipo de obras protege el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor es aquella rama del derecho que busca proteger las creaciones producto del ingenio humano, como ya les había dicho, de plasmar nuestra personalidad en una obra, ¿no? Por su originalidad y porque las mismas constituyen obras como tal. Ahora, ¿qué es una obra original? Nosotros, posiblemente aquí, y me gustaría que fuera un poco más didáctico, pero en estos casos no es posible, eh, como para saber qué más o menos nosotros pensamos por o entendemos por originalidad. Básicamente es la combinar dos aspectos: la impronta del autor y la novedad objetiva que tiene esta obra, ¿no? ¿Por qué es original? Porque viene de nuestra intelectualidad, de nuestro cerebro, ¿no? De, de nuestra personalidad misma como tal. Si yo les digo a todos, eh, por ejemplo, que dibujen a, a ver, a un señor con barba, que tiene un gorrito, que se viste de rojo, ¿no? Todos me van a decir Papá Noel, ¿no? De pronto. Pero cada uno, si yo les digo saquen un papel y dibujenlo, lo van a dibujar de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? Esa es la originalidad que cada uno le pone a
en este ejemplo, su obra, ¿no? Que es que plasma básicamente las características propias del ser humano. Entonces, el derecho de autor, ¿qué se protege con el derecho de autor? Puede ser una obra artística, científica o literaria. ¿A quién protege? Al autor. ¿Y a quienes no se les considera autores? Por ejemplo, un animal no podría ser autor. Una persona jurídica no podría ser autor. Una máquina no podría ser autor, ya que ellos eh, no son personas naturales que realizan la creación intelectual. Ahora, sí es importante indicar que, y más adelante lo vamos a tocar, que el autor puede ceder sus derechos a una persona jurídica. Entiéndase, por ejemplo, un productor fonográfico, ¿no? Pero no es el autor de la obra. El autor de la obra es una persona natural. Eso tiene que quedar claro. Entonces, si ya sabemos lo que es un autor, ¿qué es una obra? Acá vamos con un aspecto más técnico para poder determinar exactamente lo que es una obra. El decreto legislativo 822 es la ley de derecho de autor. En el numeral 17 del artículo 2 define a una obra como toda creación intelectual personal, por eso decimos que lo puede hacer únicamente una persona, y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse. Más adelante veremos que de pronto hay obras que por los mismos autores no quieren ser divulgadas y se respeta porque ellos gozan y todos los autores están revestidos de determinados derechos. Ya los vamos a tocar más adelante. ¿Cuál es la duración del plazo de protección? ¿Cuándo se vuelve de dominio público? Cuando yo puedo escuchar una canción de pronto muy antigua y querer hacer un cover de ella sin necesitar una autorización. La duración del plazo de protección es la vida del autor más 70 años después de su muerte. Ahora, ¿qué no es una obra? ¿Qué no es objeto de protección? Las ideas. Yo puedo estar sentada aquí, usted frente a su computadora escuchándome y pensando al mismo tiempo en, no lo sé, eh, estar en la isla de San Andrés es, debe ser una de las mejores sensaciones en este momento con un buen sol. Es lo que yo puedo haber pensado, lo que puede haber pensado otra persona, de repente no coincidimos algunos, de repente sí coincidimos dos personas. Esa idea como tal no es protegida por el derecho de autor. Pero ¿qué pasa si a esa idea se convierte en un libro, se convierte en una canción, se convierte en una poesía? Es decir, a lo que quiero llegar es que las ideas como tales no se protegen. Lo que se protege es la obra, lo que parte de la creación a partir de esa idea. ¿Cuáles son los criterios de protección? Y ya me había adelantado un poquito. La originalidad, que es la forma de expresarte como autor, ¿no? Y que ésta esté incorporada en la obra. Es susceptible de ser divulgada y reproducida en cualquier forma. Y forma parte del producto, del ingenio humano. ¿Qué protege el autor y qué no protege el derecho de autor? Como les dije, no protege una idea,
Es decir, una idea para que se desarrolle una trama de una película, yo podría contarle a otra persona, mira, ¿sabes qué? Tengo una idea que me gustaría en algún momento, sea una película o una serie. Ya, ok, tienes tu idea, pero no, eso no va más allá. Eso simplemente queda en una conversación. Una idea sobre una persona que tiene superpoderes. A ver, eh, Superman tiene superpoderes, eh, el Capitán América tiene superpoderes, y no significa que la persona que tuvo esa idea es el autor de todas esas grandes películas de serie ficción o libros que se realizaron a partir de que una persona tenga superpoderes. La idea de una solución de controlar la gestión de empresa o acceso a servicio. Claramente, eso tampoco protege el derecho de autor. La idea que inspira una coreografía. Yo de pronto puedo decir, ay, yo quiero para mi matrimonio una canción que tenga una coreografía que no sea tan difícil y que pueda bailar con mi esposo y con pasos simples. Eso no es una obra. La coreografía en sí, sí es una obra. Ahora, ¿qué sí protege el derecho de autor? Y aquí es importante, ¿no? Y aquí vamos haciendo un match entre las ideas que ya he indicado, que no protege y que sí protege. La idea para la trama de una película puede estar representada en un guión, ¿no? El guión sí es protegido por el derecho de autor. Para un guión tú has tenido que intervenir tanto con tu, eh, con tu originalidad, desarrollarlo, trabajarlo, eh, simplemente el hecho ya de tener yo considero que los artistas tienen un don, tanto desde los músicos, desde los escritores, los intérpretes ejecutantes, que son derechos conexos también, eh, tienen un don. Y este don es poder proyectar arte, ¿no? Y esta proyección de arte se puede ver en un guión. Ahora, como les decía, la idea de que una persona pueda tener superpoderes y que esto se traslade a una obra artística, es ahí donde ya eh, tenemos como, eh, ahí aplica ya la protección del derecho de autor. La solución para controlar la gestión de una empresa o gestión de servicios, yo puedo crear un software o un programa de ordenador y ahí yo ya tengo la protección del derecho de autor. La idea que inspira una coreografía, como les decía, ¿no? La coreografía en sí es lo que el derecho de autor protege. Entonces, ¿qué tipo de obras se protegen? El derecho de autor protege todas las creaciones que sean originarias, es decir, creadas de manera primigenia, como las derivadas que son creadas sobre la base de otra creación ya existente. Ejemplo, yo tengo novelas, cuentos, poemas, guiones, manuscritos y otras similares. ¿Y qué quiere decir o qué será cuando, que se pueden imaginar cuando digan o obras creadas sobre la base de cualquier otra creación ya existente? Lo que se conoce, por ejemplo, ahora como los covers. Un cover también es una creación que está creada en base a una obra ya existente, pero que yo puedo incluir modificaciones a la misma y que esta la hacen, es una versión de la original, ¿no? La hacen versionaria a la original. Clasificación de las obras. Aquí vamos a hablar por temas de identidad del autor. Autor con identidad conocida, aquel que quiere
indicar su nombre en la obra, ¿no? Autor con identidad desconocida. Yo quiero ser el creador de esta obra, pero yo no quiero que nadie sepa quién la creó, no es de mi interés, simplemente a mí me basta con haber creado la obra y con eso ya estoy, considero que estoy más que satisfecho con ella. Es, una, es un derecho que tienes tú como autor de la misma. Aquellas que utilizan seudónimos para poder eh, tener una identidad también desconocida, no sobrenombres. Por el número de las obras, perdón, por el número de personas que intervienen en una obra. No todas las obras eh, son únicamente realizadas por una sola persona. Hay obras colectivas y obras en colaboración, o son dos distintas. Una obra colectiva es aquella que es creada por varios autores por iniciativa y bajo la coordinación de una sola persona y quien la divulga y la publica bajo su dirección y nombre, ¿no? Una obra de teatro, por ejemplo. Y una obra de colaboración, una obra creada conjuntamente por dos o más autores y los derechos de explotación de las obras le pertenecen a los dos autores. Una canción de pronto escrita por dos autores. Esa es una obra en colaboración. ¿Qué obras podemos proteger? Tenemos los textos, que pueden estar representados en novelas, cuentos, poemas, obras científicas, proyectos y otros similares, las composiciones musicales, las obras teatrales, esculturas, dibujos, pintura, obras de arte aplicado, fotografías, obras de arquitectura, software, películas, etc. Ahora, ¿qué son los derechos morales de los autores? Son aquellos derechos que el autor los tiene pegaditos para toda la vida. No puede separarse de ellos. Son perpetuos, son inalienables, inembargables, irrenunciables, imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Si yo he creado una canción y de pronto se la cedo a otra persona a través de un contrato o a una persona jurídica, no necesariamente una persona natural, ello no quiere decir que yo me desprenda de mis derechos morales. Mis derechos morales me van a perseguir para siempre como autor. Yo estoy cediendo derechos patrimoniales, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero mis derechos morales me pertenecen a mí, por simplemente el hecho de haber creado esta obra. Dentro de los derechos morales, y los más importantes que he tomado en consideración aquí, son el derecho de divulgación, paternidad e integridad. El derecho de paternidad tiene, en este caso consideré poner esta resolución porque tiene dos fases, una positiva y una negativa. La negativa se materializa en aquella facultad que tiene el autor de esconder su identidad si es que no quiere que su obra se divulgue, sea mediante un seudónimo o de forma anónima. Es lo que yo les decía anteriormente, la clasificación que tienen las obras. Y la, eh, la faz positiva del derecho se materializa a través de que su obra siempre lleve su nombre, ¿no? Siempre quiero yo que mi, mi nombre vaya en mi obra. ¿Qué no se debe hacer? Omitir la señal, el nombre o el seudónimo del autor cuando se reproduce, se comunica, se transforma o se explota en cualquier otra forma. Atribuirse autoría de una obra ajena, eso es un plagio, ya sea de forma total o parcial, lo hemos visto en varios ejemplos.
indicar el nombre del verdadero autor de una obra divulgada bajo seudónimo o en forma anónima. Entonces, esto es lo que no se debe hacer para no cometer ninguna infracción en derecho de autor. Derecho de divulgación. Aquí hay otra resolución importante. El autor es la única persona que tiene el derecho a divulgar su obra. Solo a él le corresponde determinar cuándo considera que su obra debe ser divulgada. Esto es perfectamente entendible porque yo como autor decido el momento en que ponga a disposición del público mi obra. Además se extiende, atendiendo a lo expuesto, se advierte que el ejercicio de este derecho implica necesariamente que la obra aún no haya sido puesta a disposición del público, es decir, que sea inédita. Entonces, la persona que de pronto divulga una obra que no es de su autoría, está perdiendo el carácter de que sea inédita y el autor no pueda gozar de ese derecho. El derecho de integridad. Por el derecho de integridad, el autor tiene incluso, frente a cualquier objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma. Y claramente, ¿no? Eh, yo aquí, bueno, se ha considerado poner esta obra, pero imagínense que esta obra en la que vemos únicamente saca el corazón con estas ramificaciones, ¿no? Y yo de acuerdo a ello empiezo a explotar esa obra a través de ya sean fotografías o ejemplares varios y los reproduzco a través de las diversas formas de explotación que tienen las obras. Estaría modificando una obra, estaría mutilando una obra. Y ojo, el autor tiene todo el derecho de oponerse a la misma. Es aquí que nosotros citamos incluso la fuente de donde hemos sacado eh, la imagen, ¿no? Para no alterar el derecho de cita del derecho a autor. Los derechos patrimoniales. Aquí viene donde el autor puede realizar, eh, ¿cómo se diría? Aquí es donde va a ganar la platita. Esto es lo importante. Los derechos patrimoniales son reproducción, comunicación al público, distribución, traducción, adaptación o transformación de una obra, como ya se los había adelantado antes. ¿Qué es la reproducción? Es plasmar o fijar en copias de manera permanente o temporal, especialmente ya sea por imprenta u otro procedimiento, las artes gráficas, plásticas o de manera digital, electrónico, fonográfico o audiovisual una obra. Es decir, reproducir la obra de todas las formas que se puedan hacer. Para ello se necesita la autorización del autor, haber firmado un contrato, y lo digo haber firmado porque los contratos tienen que ser escritos. En derecho de autor, los contratos verbales no existen. Esto es importante, por favor, que lo sepan. El medio escrito es un medio que les permite a los autores poder defender su obra y su creación. ¿Qué es el derecho de comunicación pública? Es todo acto por el cual una o más personas reunidas en un mismo lugar pueden tener acceso a la obra. Ojo, no hay ejemplares de las mismas, pero sí, de pronto, un concierto. Un concierto donde ponen una obra musical, están haciendo o están explotando el derecho de comunicación pública. No es necesario distribuirlo a través de un CD,
no es necesario distribuir sus ejemplares, simplemente el hecho de ya ponerlo a disposición de un grupo de personas lo hace, ya lo configura como un derecho de comunicación pública. El derecho de distribución. ¿Qué es el derecho de distribución? Es la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma conocido por conocerse, de transferencia de la propiedad o posesión de dicho original o copia, ¿no? Es decir, eh, la, la venta de, por ejemplo, de un libro, ¿no? Y varias copias del mismo, de un CD, si quieres materializar la obra, no en un CD, también es lo mismo. Ya no se usa mucho ahora, la era digital está mucho más en boga, pero es básicamente la distribución, ya sea a través de venta, alquiler o préstamo, de la obra. Bueno, ya les había indicado que el plazo de protección de los derechos patrimoniales, porque ustedes saben que los derechos morales se quedan con el autor, es 70 años después de su muerte, con excepción de las obras en colaboración colectivas y obras publicadas de manera anónima o seudónima que tienen un tratamiento especial en ley. Pero, ¿qué es tener una obra en dominio público? ¿Qué sucede después de los 70 años de muerte del autor? Es el uso libre de una obra sin necesidad de requerir una autorización ni un pago de una remuneración de una obra. A través de una obra en dominio público se pueden crear obras derivadas como una adaptación o una traducción. El autor de la obra derivada no puede oponerse a que terceros puedan utilizar la obra en dominio público para su traducción o adaptación o la reproducción de la misma desde que se creó la obra hasta 70 años después de su muerte, ¿no? Ahora pasamos a lo que hemos venido a hablar. He querido darles una vista de manera general de lo que es el derecho de autor, de su protección, de los derechos tanto morales como patrimoniales que tiene una obra, cuándo se considera una obra, cuándo el derecho de autor la protege. Y ahora vamos a ya hablar directamente del derecho de autor en la industria musical. El autor o compositor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el compositor? El compositor y el autor son, primero vamos a hablar del compositor, es la persona que crea la melodía de la canción y goza tanto de derechos morales y patrimoniales. Y el autor es la persona que crea la letra de la canción, también gozando de derechos patrimoniales y morales. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y no puede ser la misma persona ambos? Claro que puede ser la misma persona. Puede haber autores y compositores, ¿no? Entonces gozan de sus derechos morales y patrimoniales. Ahora, ¿qué derechos específicos tienen los autores y compositores? Como derecho moral a ser reconocido como autor de la obra. Paternidad. A oponerse a toda deformación, mutilación que lesione su prestigio o reputación. A decidir si es que se quiere dar a conocer su obra o no al público. Y a retirarla o a suspenderla del comercio o de su utilización. Lo decido porque forma parte del derecho moral. Como derecho patrimonial, la comunicación al público de su representación, de su ejecución, ya sea a través de radio, TV, internet o por cualquier otro medio. La realización de copias de la obra, si quiero que se reproduzca mi obra, de autorizar la transformación o arreglos de mi obra. Yo si de pronto yo tengo una obra ya en específico y van a haber transformaciones o arreglos a la misma, yo tengo que autorizarlo a través de un contrato. A distribuir de cualquier otra
forma y medio, por ejemplo, el cobro de una remuneración fija o porcentual de esa distribución. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos? Los derechos morales son intransferibles. Sin embargo, siempre serán reconocidos aun cuando se le haya cedido a un tercero. Eso es lo que les decía antes. Si bien es cierto, yo puedo haber eh, cedido a un tercero la utilización de mi música, no necesariamente, ni siquiera ello me quita la protección de mis derechos morales que tengo como autor. En el caso de que dispongas de tus derechos, se deberá indicar expresamente el derecho o derechos que estás cediendo. Ojo, cada derecho es indispensable. Y aquí vamos a los derechos. La reproducción, la comunicación al público, la distribución, la traducción, adaptación u otra transformación de la obra son independientes. Yo puedo decidir que únicamente quiera ceder mi derecho para que mi obra sea traducida en otro idioma. Yo puedo ceder mi derecho para comunicarla al público en determinado evento. Ello no implica que cuando yo firme un contrato cedan mis derechos totales. Eso es importante. Disculpen que pase así las diapositivas, pero es para que puedan recordar cuando hablamos de ello. El autor y compositor pueden acudir a una sociedad de gestión colectiva, que es la APDAI, para que administre sus derechos. ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva? ¿Para qué sirve una sociedad de gestión colectiva? No necesariamente en este momento voy a hablar de manera general y no de APDAI. Una sociedad de gestión colectiva básicamente es una sociedad sin, que se rige bajo una asociación sin fines de lucro. ¿Y cuál es su tarea? Recaudar en base al uso de sus obras para poder repartir regalías. Esa es la función de la sociedad de gestión colectiva. En este caso, APDAIC representa a los autores y compositores. Entonces, pueden acudir. ¿Qué pasa y por qué existen? ¿Por qué la naturaleza de estas sociedades? Porque de pronto tú tienes una canción que fue un exitazo, es un hit, y tú no puedes gestionarlo sola o solo. Entonces, ¿qué pasa? Acude a esta sociedad que tiene una presencia en casi todo el Perú, tiene contratos o convenios internacionales con otras sociedades en el extranjero, y si tu música suena en el extranjero, tú también puedes recibir regalías a partir de ello, a través de un contrato, que es un contrato de cesión de derechos, a través de los cuales ATAI puede encargarse de gestionar tu derecho y tú recibir una regalía a partir del uso de este derecho. Si quieren, en otra oportunidad también podríamos hablar únicamente de sociedades de gestión colectiva, porque es un mundo aparte, pero la sociedad de gestión colectiva que representa a los autores y compositores es ATAI. A ver, ¿qué pasa con el arreglista? ¿Quién es el arreglista? ¿Quién se le conoce como arreglista? Es que realiza el arreglo de una obra propiamente dicho, siendo una adaptación de la misma. Al tratarse de una obra de utilización, de una forma de utilización de la obra, perdón, se requiere la autorización del titular o autor. Ojo, siempre la autorización, salvo que sea mi propia obra, yo sea el titular o arreglista de mi propia obra. El arreglista es el autor de la obra derivada, es decir, cuando yo ya hice el arreglo de esta obra, eh, el arreglista ya tiene una nueva obra que es suya, pero es una obra derivada de la original. ¿Qué es un artista, un intérprete y un ejecutante? El artista, intérprete o ejecutante es una persona que interpreta o ejecuta la obra.
un cantante, el que toca la guitarra, ¿no? Como se le dice aquí, en el siguiente input, se denomina artista, intérprete, cantante o músico principal. Por otro lado, a los cantantes y músicos acompañantes se les denomina artistas ejecutantes. Ejecutan la música, la melodía. ¿Qué derechos específicos tienen intérpretes y ejecutantes? Derechos morales. Nuevamente, a ser reconocido como autor de la obra, a oponerse a toda deformación, mutilación, decidir si se va a conocer, a retirarla del comercio. ¿Qué derechos patrimoniales tiene? A autorizar la fijación. ¿Qué significa? A autorizar que sea fijada en una canción en sí, ¿no? Puesta a disposición de la interpretación, que se comunique públicamente la obra por internet, por ejemplo. Si yo no autorizo eso, la obra no puede salir, la obra no se puede comunicar públicamente. ¿Y quién es el productor fonográfico? Acuérdense, autor, compositor, intérprete ejecutante y productor fonográfico. Entendamos primero que el fonograma es la canción en sí, ¿no? Es toda fijación exclusivamente sonora de una ejecución de obras, de una obra y otros sonidos. Es la unidad. Entonces, ¿quién es el productor fonográfico? Es toda persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se graban o fijan por primera vez los sonidos de una interpretación o una ejecución. La ley no le da a los productores fonográficos, porque en su mayoría son personas jurídicas, los derechos patrimoniales. Perdón, solo les reconoce los derechos patrimoniales, más no los derechos morales. Los derechos morales se quedan con los autores, compositores de la melodía y con los intérpretes y ejecutantes. Entonces, pero, ¿cuáles son los derechos entonces de los productores fonográficos? La reproducción del fonograma, ya sea de forma directa o indirecta, bajo cualquier forma. La distribución del fonograma, ya sea en alquiler, en préstamo, en copia, la venta. Derecho a percibir una remuneración equitativa por la radiodifusión u otra forma de comunicación pública del fonograma, y la puesta a disposición del fonograma, el exceso de publicación en Internet o cualquier otro medio por el cual un usuario pueda acceder a la obra. Esos son los derechos patrimoniales que se les son reconocidos a los productores fonográficos, como estas casas productoras también conocidas. Ahora, vamos a hablar de los contratos en el ámbito musical. ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando uno va a realizar un contrato? La independencia de los derechos, como ya lo hemos indicado, ¿no? No se hacen contratos de la totalidad de los derechos, salvo que el autor lo decida así. Pero si no, especificar bien. Ojo, yo solamente te cedo respecto hasta derecho a comunicación pública, más no. El territorio, ¿dónde va a sonar mi música? La remuneración, cuándo, cómo es que se va a dar esta remuneración. La duración no son para toda la vida, debe tener un tiempo. Y la interpretación restrictiva, es decir, que yo solamente me ciña a lo que dice el contrato. Yo no puedo ir más allá de lo que se señala en el contrato. El contrato de edición, divulgación de obras musicales. ¿De qué se trata este contrato? El autor cede al editor del derecho exclusivo de edición de una obra musical cualquier forma de utilización de la obra. Entonces, el autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato. Si el editor no ha editado o no ha publicado la obra musical o no ha realizado ninguna gestión alguna para su divulgación, yo como autor digo, bueno,
lo quiere dar por resuelto este contrato, no se han realizado las condiciones pactadas en el mismo, por lo tanto se resuelve. En caso no se haya establecido el plazo, será dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de los originales. Por eso es tan importante el tema de la duración y la interpretación restrictiva. El contrato de ejecución musical. El autor cede o licencia a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente la obra musical a cambio de una compensación económica, claramente. La falta o interrupción de las ejecuciones en el plazo acordado por las partes pone fin al contrato de pleno derecho. En los casos anteriores se restituye al autor el ejemplar de la obra que haya recibido y se le indemniza por los daños y perjuicios ocasionados por este incumplimiento. El autor de una obra musical, este es el contrato de inclusión fonográfica, perdón. El autor de una obra musical autoriza a un productor de fonogramas mediante una determinada remuneración a grabar o fijar su obra en un soporte digital, disco fonográfico u otro dispositivo análogo. La autorización brindada no comprende el derecho de comunicación pública de la obra contenida en el fonograma. El productor fonográfico deberá consignar lo siguiente en los ejemplares: el título de la obra, el nombre de los autores, los arreglistas, nombre de los intérpretes principales, conjuntos orquestales o corales, nombre o sigla de la entidad de gestión colectiva correspondiente, la mención de los derechos reservados del autor, intérprete o ejecutante y del productor de fonograma. Ahora, aquí hay muchas dudas acerca de el registro, ¿no? Muchas personas me dicen, desde que registré mi obra, ¿ya soy dueño de mi obra o es que soy dueño de mi obra antes? Cada persona es dueño de su obra desde su creación, no desde el registro. El registro es un registro meramente declarativo, no es constitutivo. Entonces, partiendo de eso, ¿qué obras están protegidas por el Registro Nacional de Derechos de Autor? Que también está, está bajo la dirección de Derecho de Autor. Obras literarias, las obras musicales, software, programas audiovisuales y obras artísticas. Nosotros contamos con una plataforma para que puedan registrar sus obras. En derecho de autor, ustedes saben que a partir de la pandemia tuvimos que, bueno, entrar todos en la boga de la virtualidad y tratar de que los registros y los trámites sean mucho más didácticos. Entonces, hay una nueva plataforma en la página web del INDECOPI, dentro de trámites y servicios, a través de la cual se pueden registrar obras literarias y artísticas, nada más. ¿Y por qué es importante leer los términos y condiciones de dicha plataforma? Porque únicamente pueden acceder a ella mayores de edad y el autor y o titular de la obra del tema. Y básicamente es por un tema de que tienen que leer muy bien el tema de términos y condiciones.
Lo que ya les había indicado. El registro no es obligatorio, sino declarativo. Ahora, pero se constituye un medio de prueba, es un medio de publicidad registral. También hay un principio de publicidad registral, y brinda seguridad jurídica. Por más que no sea obligatorio, el tener tu certificado en el que la obra indique que está bajo tu autoría, ya es una prueba, eh, y te brinda la total seguridad jurídica de que el Indecopi, aparte de que se ingresa al archivo del Indecopi, de las obras con las que nosotros contamos, te otorga un registro que te permite a ti hacer valer tus derechos, a veces que en algunos contratos te solicitan, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Ahora, ¿cómo se registra la obra? Esto básicamente en el nuevo sistema que nosotros hemos creado de manera virtual, pero también se pueden acercar al Indecopi y hacerlo de manera física o a través de la mesa de partes virtual, presentando los formatos que están colgados en la página web. En el caso del sistema CEL, que es eh, el sistema que recién bueno, no tan recién, pero se han lanzado a raíz de esta virtualidad, se crea una casilla electrónica en la plataforma del Indecopi, en trámites y servicios. Fácilmente creas tu usuario y clave. Seleccionas el trámite del registro de obras, eliges el tipo de obra que vas a registrar, tiene que ser literaria o artística. Ojo, no pueden registrarse obras de arte plástica porque normalmente se acompaña de un ejemplar al momento no, normalmente se acompaña de un ejemplar al momento de solicitar el registro. Y el plazo es de 120 días hábiles y sin observaciones se emite la resolución hasta en 30 días hábiles. Ojo, estos son plazos máximos. El registro de la Dirección de Derecho de Autor trabaja de manera muy eficiente y los registros salen en mucho menos tiempo. Bueno, eso sería todo. No sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Creo que sí, porque recibe algunos mensajes. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, estimada, se le escucha. Ya, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir resolviendo cada pregunta. Un momento.
Ya, a ver, vamos con las preguntas. Discúlpeme que no he podido conectarme con la cámara, ha habido todo un tema para hacerlo, si no hubiera sido mucho más personal. Pregunta uno de Juan Sandoval. Si son y si son más de una persona, ¿se consideran autores o solo puede ser uno? Como lo indiqué, eh, básicamente pueden haber más autores en una obra en colaboración, no necesariamente una sola persona. Eh, no es necesario que sea una sola persona la que, pues, incluso puede registrarlo una sola persona y poner a los dos autores, no hay ningún problema. No sé si con eso y viendo el chat podemos, podemos, se da satisfecho con su pregunta. Bueno, entiendo que sí. Hay bastantes preguntas, veo en el chat, acerca de sociedades de gestión colectiva. A ver si al final podemos hablar un poquito de eso. Voy a ir con las preguntas que me están enviando. Y por favor, Juan Sandoval, si es que se cumplió con absolver tu consulta, me lo indicas. Si hay una obra que se hizo de manera colectiva o se avanzó en un tiempo determinado, supongamos en el 2021, pero se siguió avanzando a través de los años con otras personas, ¿cuándo se entiende que se define que se terminó la obra? ¿De quién sería la obra? No entiendo bien la redacción de la pregunta. Si hay una obra que se hizo en el 2021, pero se siguió avanzando a través de los años con otras personas. Bueno, dependiendo del tipo de obra y qué tipo de colaboración tuvieron las otras personas. ¿Cuándo se entiende, cuándo se entiende que se define que se terminó la obra? La obra se terminó cuando los autores consideran que se terminó la obra. Yo no podría determinarlo porque ni siquiera sé de qué obra me están indicando. La obra y también la obra, si es que es en colaboración u obra colectiva, se, se, se entendería como tal. A ver, ¿dónde podemos ver? ¿Dónde podemos ver? Disculpen que como hay más de 28 preguntas, se me pierden las preguntas. ¿Dónde podemos ver que es de dominio público o no? El Indecopi cuenta con un catálogo que está en la página web eh, de obras que se encuentran en dominio público, que son literarias, ojo, eh, pero no es un catálogo que tenga todo el tipo de obras. A ver, vamos por la tercera pregunta. Y si tienen más preguntas sobre las preguntas, también por favor me lo hacen saber, si algo no les ha quedado claro. Luis Campos consulta. Y si se utiliza la palabra hablada de una entrevista, por ejemplo, y se crea una obra musical utilizando frases de dicha entrevista. Si se utiliza la palabra hablada de una entrevista. Bueno, la entrevista por sí no es una obra. Si tú haces una obra musical a partir de, de lo que has escuchado en la entrevista, pero que tenga originalidad, recuerda,
originalidad, sí es una obra en ese caso. No, no tiene que estar basada únicamente en la entrevista. Eso sí, no, no se considera original. Berta Condori. ¿Se protege siempre y cuando se encuentre registrado? No, no se protege siempre y cuando se encuentre registrado. Eh, Básicamente, como ya les he dicho, el registro es un registro declarativo, pero sí es importante que registren, porque es un medio de muestra de publicidad registral. Es como cuando van a registros públicos, es lo mismo. Nosotros contamos con el registro tal y como ustedes eh, vayan a registros públicos. No, si bien es cierto, ustedes tienen un título de propiedad, el, que el título de propiedad, mientras que no esté registrado, no los hace propietarios. Lo que los hace propietarios es la propia inscripción en registros, esa es la diferencia. Pero en este caso, por ejemplo, al momento que ustedes registran su obra, no es que sean autores desde la creación, mejor dicho, desde la inscripción en el registro de derecho de autor. Se hacen autores de la obra desde que su obra se creó. Desde ese momento se hacen autores. No es necesario eh, que ustedes cuenten con un certificado para ello. Es netamente para acreditar, es un medio de prueba. De Juan Sandoval. Al registrar una obra de forma anónima o seudónima, y en Decopy sí conoce el nombre real del autor. A ver, cuando son anónimas, no. El, claramente no, tampoco lo sabemos nosotros. Cuando es seudónimo, sí, porque se utiliza el seudónimo para ello. Y se indica que no quiere que aparezca el seudónimo en el registro, no se pone. Así que es eso, en el caso del registro. Cuando se comunicó públicamente con los primeros autores, cuando se cerró la obra. No entiendo esta pregunta, es de Neri Quiroz. Cuando se comunicó públicamente la obra, me imagino con los primeros autores, es cuando se cerró la obra. ¿A qué te refieres, Neri, con que se cerró la obra? Cuando se dio a conocer la obra, hay una comunicación pública de la obra y es la primera divulgación de la obra, se dio a conocer, ya no es inédita. Ya la obra está puesta en comunicación al público. Si eso es lo que más o menos has querido preguntarme. ¿Existe un lugar donde consultar obras que se encuentren en dominio en el plazo de volverse de dominio público? Aplica para autores peruanos o cualquier obra dentro del marco peruano, porque hay algunos países que la cantidad de años es distinta. ¿Cómo funciona en estos casos? Y bueno, es verdad, varía por cada legislación. Como ya les había indicado, el INDECOPI cuenta con un catálogo de obras literarias, ¿no? Eh, Tendría que evaluarse por cada caso, pero normalmente si son obras que ya nosotros conocemos que los autores son obras muy antiguas, lo más probable es que las mismas estén ya dentro del dominio público. Abdai también recauda regalías retroactivas. Eh, depende, depende, depende de la fecha en la que el artista ha suscrito un contrato de adhesión con la sociedad de gestión colectiva y si es que las obras han sido utilizadas de esa manera, o sea, de manera retroactiva. ¿Qué entidades en el Perú tutelan los derechos
de los que interpretan las obras musicales de los compositores. ¿Qué entidades en el Perú? Bueno, primero la Dirección de Derecho de Autor, como tal. Ahora, entiendo que cuando dices interpretan las obras musicales son los artistas, intérpretes y ejecutantes, es SONIEM, que es la sociedad de gestión colectiva que los ampara, así como de autores y compositores es AMDAI. SONIEM es de los artistas, intérpretes y ejecutantes en el ámbito musical. ¿Cómo quedan los músicos de un grupo que no grabaron líneas instrumentales en la pieza final, en caso de grabaciones mediante instrumentos digitales? Por eso fueron responsables creativos, figuran como autores, depende de cómo fue creada la pieza. Vladimir Amanso, ¿no? O sea, eh, todo depende de cómo es que se ha determinado la forma de creación de la obra. Karen Perdomo, en el panorama actual, gracias Karen por tu agradecimiento. En el panorama actual del derecho de autor, ¿cómo se protege una composición musical generada por la inteligencia artificial a través de un prompt indi- indi- indicado por un humano? Ya, claro, en el tema de inteligencia artificial nosotros estamos ahora desarrollando todo un tema de, que está totalmente en boga y estamos ya en el decreto legislativo 822, que es la ley sobre derecho de autor, eh, tratando de que eh, eh, incluir a temas de inteligencia artificial para ello, ¿no? Pero utilizamos legislación comparada. ¿Un podcast puede volverse una obra protegida? Depende, depende de... Una obra musical no es un podcast en este caso. Un podcast son dos personas que sueltan ideas, conversan, o es, o, en- o es un podcast que puede ser de una persona que es un profesional y puede dar, bueno, la verdad que la variedad de podcasts es tremenda. El derecho que ellos tienen es distinto al de las obras musicales, que es en este caso de lo que estamos tratando el día de hoy, pero la música, que aprovechando esto, la música que se pasa a través de Spotify, de las plataformas digitales, internet, radio, televisión, es una explotación de comunicación pública. ¿Qué debo hacer antes de publicar una obra en Spotify, la cual dicha obra es 50% mía y 50% de un mexicano? Yo creo que tiene que protegerla en ambos países. Primero, registrarla en Perú y en México, porque si bien es cierto, eh, una obra, tu creación es universal, ¿no? Pero las legislaciones y la manera de cubrir a los derechos que tienen dichas obras son distintas en ambos países. Así que te recomiendo primero inscribirla tanto en Perú y en México antes de que pueda ingresar a Spotify, porque a partir de ello puede generar eh, una explotación masiva de su comunicación pública y también adherirte a una sociedad de gestión colectiva que pueda ayudarte a manejar ello. Las sociedades de gestión colectiva del Perú tienen contratos de representación recíproca con sociedades de gestión colectiva de México.
La música es una obra artística, se puede registrar en Indecopy, claro que es una obra artística. La melodía es una obra artística, la composición musical es una obra artística, sí se puede registrar en Indecopy. El registro sí tiene un costo, tanto de fonogramas como de la obra musical tiene un costo. El de la obra musical, todos están en el Tupac, que están colgados en Indecopy. El de la obra musical ahora es a través de la nueva plataforma de 136 soles punto 50, si no me equivoco. ¿Cómo puede tener derecho a mi música si la creé usando un software de creación musical? ¿Cómo puedo tener derecho a mi música si la creé usando un software de creación musical? No, no entiendo. ¿Tú cómo puedes acceder a tu propia música? Estoy leyendo la pregunta de Joseph Anthony Mamani. ¿Cómo puedo tener derecho a mi música si la creé usando un software de creación musical? Los derechos de una creación musical la tienes desde haberla creado independientemente de la forma como la hayas creado, que es eso a lo que te refieres. Ojo, tiene que cumplir, como le digo, con los criterios de una obra, ¿no? El autor e intérprete tienen los mismos derechos, ya sean morales o patrimoniales. A ver, hemos tocado ya el tema, los autores e intérpretes tienen derechos morales, no pero los patrimoniales sí son distintos a lo de los autores. Los ejecutantes son distintos a lo de los autores. ¿Hasta cuántos temas se pueden registrar? Cada tema es individual para registrar. Si eres un productor fonográfico, me parece que son hasta 50 temas en un solo registro. Pero si es una obra musical, es uno por uno. Y los temas que quieras, las obras musicales que tú quieras. Cuando se usa una obra sin fines de lucro o para fines educativos, igual se paga derechos de autor. No. En este caso, dependiendo mucho de los fines para los que son usados. Eh, no, para, por ejemplo, en las clases, en colegios, no se paga derecho de autor si es que quieres, eh, básicamente, eh, que sean simplemente didácticos, ¿no? En caso de los autores colectivos y colaborativos, todos tienen que firmar los contratos para ceder derechos, para ceder los derechos a un tercero. Bueno, cuando haces una obra de colaboración solamente hay una persona que pueda firmar ese contrato, pero si es una obra colectiva, sí, todos son autores. ¿Se puede registrar temas musicales netamente instrumentales? Sí, es la melodía lo que está registrando. ¿De qué manera influye Updike en los derechos de mi música? Lo que hace Updike como sociedad de gestión colectiva es recaudar por el uso de tu música y pagarte por ese uso. ¿Cuáles son las restricciones de uso de la música en una reunión pública? La música de un DJ, por ejemplo. Las restricciones en una reunión pública, o sea, ahí ya no hay la reunión pública y es una comunicación pública. Entonces tienen que pagar al autor o a la sociedad de gestión colectiva. En este caso a la sociedad de gestión colectiva porque un DJ no va a tocar una sola canción toda la noche. Lo que hace las sociedades de gestión colectiva básicamente es facilitarle la vida a los autores
a los compositores, a los intérpretes, a los ejecutantes, ¿no? Porque no puedes ir de pronto ya Marco, que tiene un montón de canciones conocidas, no puede ir por todo el Perú y de manera internacional, también del mismo modo, cobrando las regalías. Entonces, para eso están las sociedades. Ellos ya tienen mecanismos que determinan la manera en cómo cobrar de acuerdo a tarifarios eh, y de acuerdo a ello hacer una distribución de las regalías correspondientes. Un concurso de cosplay en el que las personas se disfrazan de sus personajes favoritos de entrada gratis y donde se reparten premios económicos podría infringir en un derecho de autor. Si solo te disfrazas y no cantas la canción, o sea, si tú ya estás tocando una canción en un evento, así te disfraces o no te disfraces, así hayan premios o no hayan premios, así haya venta de entrada o no haya venta de entrada, tienes que pagar. El pago es distinto, pero sí se tiene que pagar. ¿Cuándo se pierde el derecho de autor? Pues los derechos morales no se pierden. Los derechos patrimoniales tampoco se pierden, se ceden a través de contratos. Y su protección ante la Dirección de Derecho de Autor no se pierde. ¿Después de cuánto tiempo la obra de un artista de dominio público? De 70 años después de su muerte. En algunos países en la mayoría es de 50 años, pero en el Perú es de 70 años. Después de ¿cómo me comunico con el autor de las obras? Normalmente las obras están registradas aquí en la Dirección de Derechos de Autor o en las sociedades de gestión colectiva, en este caso en APDAIC, ¿no? Entonces a través de ellos podrías comunicarte con los autores y compositores para que puedas, me imagino que quieres eh, realizar alguno de los derechos que ya hemos hablado o realizar algún contrato con el autor, que no necesariamente en ese caso tenga que ser a través de la sociedad de gestión colectiva, porque de manera unilateral también lo pueden hacer. Así que puedes revisarlo o a través del registro que nosotros manejamos. ¿Es necesario registrar la obra antes de subir a las plataformas digitales como son Spotify y YouTube? No, no es necesario. No es necesario, puedes subir tu obra. Pero lo importante sí es que registres. No es obligatorio, no es indispensable, pero sí es mejor un registro. Indecopi sanciona a las empresas e instituciones que hacen uso de canciones o también sanciona a empresas que hacen uso de canciones extranjeras. A ver, el Indecopi sanciona a personas naturales y jurídicas que infringen el derecho de autor. Y, por ejemplo, si es que ABDAIC tiene contratos de representación con sociedades del extranjero y se están tocando las canciones, ejemplo, eh, bueno, de un autor X, para no poner ejemplos. Sí, ABDAIC puede presentar una denuncia en contra de cualquier persona natural o jurídica si es que no realiza el pago correspondiente. Las fotografías son consideradas obras por registrar, por ejemplo, un fotógrafo que tiene su cuenta en Instagram y publica sus fotografías allí. ¿Cómo sería el caso? La fotografía es una obra. De hecho, nosotros recién hemos tenido un concurso de fotografía aquí en Indecopi y pueden revisar en la página web los resultados de los ganadores.
pero tiene que ser original, tiene que tener esa, esa impronta de tu personalidad plasmada en la fotografía para que pueda ser considerada como obra. Francisco Romero. Además, ¿cuáles son los aspectos importantes que debemos consultar en materia de derechos respecto a la traducción y adaptación? ¿Y dónde podemos revisarlo? Todo está en el decreto legislativo 822. Esa es nuestra ley sobre derechos de autor. Y si tienes cualquier duda, puedes consultarnos a través del correo electrónico consultasdba@indecopy.gov.pe o llamar a la central y que te deriven con el anexo 3714, que es para consultas, para todos, si tiene una duda en específico. Buenas tardes, me dijeron que como APDAIC es una asociación privada, lo recomendable es registrarse en Indecopy. ¿Eso es cierto? APDAIC es una asociación sin fines de lucro. Eh, Independientemente del registro que hagas en APDAIC, el registro de la Dirección de Derecho de Autor es aparte. Uno es independiente del otro. Lo que te brinda el registro de la Dirección de Derecho de Autor es poder acreditar que la obra está bajo tu titularidad. Ello no implica que si no la registras puedas ir a APDAIC y registrarla ahí. ¿Cuántas sociedades de gestión colectiva hay en el Perú? Por el momento hay 6 sociedades de gestión colectiva en el Perú con autorización de funcionamiento. Es APDAIC, SUNIEM, UNIMPRO, EGEDA, Interartis y APSAP. Cada una de ellas representa derechos distintos. Si desean, podemos, y si solicita, podemos hacer una explicación netamente de sociedades de gestión colectiva, porque es un tema un poco más denso. Si son varios los autores y compositores y uno de ellos quiere regrabar una versión, tiene que pedir permiso, y con que ya seas parte de la canción es suficiente. Si son varios los autores y compositores, regrabar es una modificación, una versión. Tiene que pedir autorización, sí. Y con que ya seas parte de la canción es suficiente. Con quien sea parte de la canción, ¿qué? ¿Quiénes? Las personas que participaron, eso sí, no lo tengo claro, pero sí tiene que pedir autorización. ¿Se requiere autorización solo del autor y compositor de una canción para crear un cover? Sí. Tienes que tener la autorización del autor y compositor para la creación de una obra derivada. Si alguien me copió una creación mía, ¿cuáles son los pasos a seguir? Puedes denunciarlo por plagio eh, y hacerlo en la Dirección de Derecho de Autor. Trabajo en un canal de radio y televisión. Los programas de radio se están digitalizando para subirlos a la web y los usuarios pueden acceder sin costo. Hay un programa en el que se presentan varios artistas nacionales a cantar canciones criollas. ¿Se debe pedir un tipo de permiso para poner esta información en la web de acceso al público? Claro que sí. Están haciendo una explotación de la comunicación al público. Sí, me imagino que si son autores, compositores, debería ser con APDAIC. Si se usa una obra sin fines de lucro para fines educativos para derecho de autor, bueno, ya respondí esa pregunta. Si quiero usar un fragmento musical, ¿cuánto tiempo está permitido? Un fragmento musical, lo que se usa ahora como el sapling, que es coges un fragmento de una obra y la pones en otra, eso depende
de, de el autor y el contrato que se firme. Necesariamente hay una autorización también para ello. La danza de payas es una obra que tiene el mismo nombre en todo el ámbito nacional, pero en cada región, en cada comunidad diferente, hasta ser auténtica de una región por su color, ritmo y características. Puede registrarse con el mismo nombre una danza que es diferente en cada región o en cada país. Si en cada región o en cada país es original, puede registrarse con el mismo nombre, no hay ningún problema. En el caso que me encuentre en el extranjero, siendo peruano, ¿debo seguir registrando mis obras en Indecopy o debo registrarme en el ente determinado en el país que me encuentre? Si bien es cierto, como lo he dicho, el derecho de autor es universal, cada legislación, cada país tiene una legislación distinta. Entonces, lo importante aquí es que puedas seguir registrando tu obra en los países que corresponden. Eso te da mucho mayor seguridad jurídica aparte. Si el contrato con la empresa fonográfica data de la década del 60, mi padre falleció, esta empresa tiene derecho a difundir su música en canales virtuales sin pagar nada a los herederos. No. El derecho de- depende del contrato, es importante que revises el contrato, pero normalmente eh, las obras musicales son bien, y como bien pasa al grupo de masa hereditaria. Entonces, si bien es cierto, la empresa tuvo un contrato con tu papá que ya falleció, tienen que modificar el contrato para poder tenerla con sus herederos. Entonces, Luis Campos, para todos los... Si uno desea hacer un cover, supongamos del artista Gianmarco, pero desea grabarlo en japonés, entiendo que sería transliteración. No, estás haciendo una traducción, pero dicho cover se reproducirá en territorio japonés. En este caso aplica la legislación peruana del derecho de autor a la legislación japonesa. No es que aplicar la legislación peruana a la legislación japonesa, es la autorización que te brinde Yamarco para poder realizar esa traducción o adaptación de su obra. En el caso de algunas obras que presenten ciertas similitudes en su composición, pero sin que el autor-compositor tuviera la intención o el conocimiento de la existencia de esa obra con la cual hay similitud de pura coincidencia, tendría que pedir permiso para el uso de la obra antecesora si es, si no la hace original y básicamente la obra te lleva a la otra obra originaria, sí, porque se consideraría como una obra derivada. Y lo mejor es que cuando se comunica de manera pública no se tenga problemas. Las estaciones radiales deben contar con autorización explícita de artistas para emitir sus canciones. Sí, y eso lo hacen a través de las sociedades de gestión colectiva, salvo que quieran también hacerlo directamente con el artista, no hay ningún problema, pero necesitan la autorización de todas maneras. Si una canción se incluye en audios de entrevistas, está infringiendo derechos de autor. Como vuelvo a repetir, si se está incluyendo audios de entrevistas, pero la obra es original y no solamente se basa en una entrevista, hay que evaluar los criterios de originalidad de la obra musical. Pero si yo traslado una entrevista y le pongo y la traslado a una obra musical, no sería original. Estarías basando tu obra en una entrevista. Respecto a lo de la palabra hablada, me refería, por ejemplo, al caso de Tito Silva, que utiliza testimonios o frases de personajes públicos o que aparecen en televisión y los amplía.
Es decir, les modifica el tono y el ritmo y a partir de eso crea una obra musical. Ah, ya, es que esto es distinto. A partir de eso hay un sapling y a partir de eso se crea una obra musical. Ahí es totalmente distinto. Se puede registrar una obra literaria a nombre de una empresa independiente que no está registrada en Indecopy. Se puede registrar una obra literaria a nombre de una empresa independiente que no está registrada en Indecopy. Quien, como ya he explicado, las obras literarias, los autores son personas naturales. Solamente se puede registrar a nombre de una empresa siempre y cuando el autor haya cedido sus derechos a nombre de esa persona jurídica. De lo contrario, no. Bueno, ya no tengo más preguntas aquí. No sé si es que les ha quedado claro, si es que de pronto necesiten otra charla o eh, no, no lo sé, pero en ese caso espero haberlos podido haya ayudado, ¿no? Y haya podido esclarecer un poco el tema. Igual tienen eh, la Dirección de Derecho de Autor, está abierto a sus consultas, siempre en aras de mejorar y de mejorar el derecho de los artistas, ¿no? Que es por los que se salvaguardamos, y el derecho al respeto de la ley de derecho de autor. Espero también y cualquier duda que tengan puedan comunicarse con nosotros o realizarlo a través del correo consultasdda@indecopy.gov.pe. En nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, queremos agradecer a nuestra ponente por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y por su participación activa con sus preguntas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Indecopy. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.